Bien, hermanos, mientras los invito a que abramos nuestra Biblia en Efesios capítulo 5, eh, donde vamos a dar lectura el día de hoy. Bueno, esto de escoger un libro de la Biblia, una carta, un evangelio, un libro completo y irlo viendo versículo a versículo, eh, nos libra a los que tenemos la responsabilidad de enseñar, de ser apuntados como quienes decidimos. eh, de una manera quizá molesta o antojadiza qué temas tocar, así como, me lo está diciendo porque yo, tal cosa. Entonces, ahora que estudiaba estos versículos que nos corresponden hoy, otra vez hablando en contra del pecado, bueno, el apóstol Pablo a los Efesios está 3 capítulos dándole acerca de la necesidad de que los cristianos vivan conforme a la obra que el Señor hizo en ellos, librándoles de la potestad del pecado, sacándoles de esa esclavitud del pecado y haciéndoles ahora aptos para poder servir a Dios, para poder abandonar el pecado, para no ser esclavos de él. Así que vamos a leer nuevamente el capítulo 5. Nos vamos a enfocar principalmente hasta el versículo 16, pero leeremos hasta el 20. Entonces, Efesios 5, del 1 al 20, dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto sería la segunda parte de lo que comenzamos viendo el 17 de abril pasado, y lo que le puse un versículo ancla, clave, que describe lo que estamos enseñando, que es Gálatas 6:9, que dice: no se cansen de hacer el bien, a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos, digámoslo en primera persona, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, el tiempo del Señor, segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9. Ese es nuestro versículo ancla. Y si bien es un llamado a vivir en santidad, en estos versículos en particular se nos demanda a los creyentes a apartarnos de la vida de pecado. Entonces, el tema de esta predicación, tal como lo mencioné la vez pasada, está en 3 puntos. En primer lugar, la inutilidad de la maldad, la inutilidad de la maldad. En segundo lugar, el juicio contra la maldad, el juicio contra la maldad. Y en tercer lugar,
la necedad de la maldad. La necedad de la maldad. Mencionábamos, haré un breve repaso de lo que vimos la vez pasada. Mencionábamos, por ejemplo, que nuestra Latinoamérica es una Latinoamérica muy evangelizada, muy llena de un discurso evangélico. Tenemos países llenos de iglesias evangélicas, con símbolos evangélicos, con propaganda evangélica, con discursos donde se nombra a Dios, donde se nombra a Cristo, con todo tipo de artilugios y adornos relacionados con el Evangelio, y sin embargo somos una de las zonas del mundo con más pecados, con más asesinatos, con más un pecado desbordante, sociedades corruptas, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucede en nuestra Latinoamérica, en nuestra idiosincrasia, en nuestra cultura, que hace que este evangelio que no sabemos, no podemos analizar con calma si es el verdadero evangelio o no, no está causando el impacto que debería causar? Yo no voy a decir cuál es la respuesta, por supuesto, pero nos queda para pensar. Llevamos 2 siglos, quizás un poco más en algunos países, trabajando en que nuestro Chile sea para Cristo, Argentina sea para Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, la maldad sube como la espuma. Hay algo en ese evangelio que nos está haciendo a nosotros, quizás por un defecto cultural, sentir de que el evangelio nos está dando algún tipo de libertad para vivir una vida relajada. Es cierto, la Iglesia Católica Romana, que era la que siempre imperó durante siglos acá, desde el descubrimiento y conquista de América, la Iglesia Católica forjó con fuerza la idea de la salvación por obras, por buenas obras, pero luego este evangelio, que sin duda en algún momento fue un evangelio fuerte, bíblico, se fue diluyendo en un mensaje simplón, donde el pecado dejaba de ser tan grave porque ya había sido solucionado por lo que llamaban el Evangelio. Cristo había pagado por los pecados, de modo que nuestras vidas ya están solamente para vivir en una especie de agradecimiento continuo, y ya somos cristianos, nos ponemos ropa de cristianos, una chapita de cristianos, un gorro de cristianos o adornos, adornaríamos nuestra casa como cristianos, pondríamos cartelitos con versículos, tendríamos una Biblia en nuestro velador, pero nuestro corazón seguiría forjando lo natural, que es pecar. Ese evangelio de gracia, de libertad del pecado, se transforma en un chip libre para vivir en un libertinaje. Y el evangelio no pasa a ser más que un mensaje simplista, donde todos nacemos como evangélicos, donde fuimos criados en las iglesias, pero que el evangelio jamás llegó a ser realmente Cristo reinando en el corazón de la persona. El pecado bajó su intensidad, su fuerza. Nos volvemos más tolerantes a él. Fue más soportable. Se ha suavizado, se ha domesticado, se ha tolerado. Pero en este pasaje Pablo se empeña en reiterar, en insistir, en persuadirnos, en convencernos a la iglesia del Señor a vivir vidas santas, a apartarnos del pecado y a vivir haciendo el bien. En el primer versículo que estuvimos estudiando, el versículo 11, dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. O como dice otra versión, no participen en las obras inútiles de las tinieblas o inútiles de la maldad. El primer término que Pablo usa es inútil, estéril, infructífero, que no produce ningún beneficio. ¿Qué obras? ¿De qué obras está refiriéndose? ¿Cuáles son esas obras de las tinieblas que no debemos participar?
Bueno, las que mencioné en los versículos anteriores. Versículo 3, fornicación, inmundicia, avaricia. Versículo 4, palabras deshonestas, necedades, truanerías. Todas estas obras son las obras de las tinieblas y Pablo dice, no debemos participar en ellas. Son infructuosas. Y dice luego, sino más bien reprenderlas. Y otras versiones, por ejemplo, la Biblia de las Américas le pone desenmascaradlas, sáquenle ese disfraz que tienen de algo tolerable. Son realmente una abominación delante de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, al contrario, sáquenlas a la luz, en referencia a que Pablo justamente está dando el ejemplo que los creyentes debemos vivir en luz y le dice, bueno, y esas obras de las tinieblas, sáquenlas a la luz, expónganlas a la luz, que queden de manifiesto que son obras contrarias a la luz que recibimos del Señor Jesucristo. Que cuando Dios se revela a nosotros y nos muestra en Cristo su santidad, su justicia, su amor, su gracia, bueno, estas obras son opuestas. Enfréntenlas a la luz, compárenlas con la palabra y denúncienlas conforme a su contrariedad y oposición a la luz que recibieron. Sáquenlas a la luz. Contrario, o sea, completamente contrario a participar, los cristianos a participar de esas obras, participar de la fornicación, participar de la necedad, de la truanería, las palabras deshonestas, le dice, no solamente que se alejen, sino que las denuncien, las declaren como verdaderos pecados. Exponerlos a la luz, o exponernos a toda tiniebla. Entonces, nos enseña, ¿cierto? Le está enseñando a la iglesia de Éfeso, pero por alcance a toda iglesia, que debemos nosotros denunciar el pecado. Primero, también el pecado del mundo, el pecado de la sociedad. El mundo nos tiene hoy día cada vez más asustados con la información, diciéndonos que habrán prohibiciones, réplicas, si nosotros declaramos el pecado que se está dando en nuestra sociedad. Pero no podemos estar temiendo a aquellas amenazas que tal vez van a dejar de ser amenazas y van a ser cosas reales, sanciones reales, como están sucediendo en otras partes del mundo. En algún momento las sanciones serán reales, punitivas, tal vez de multas, tal vez de cárcel. Lo serán y en algunos lados ya lo estará haciendo. Pero Pablo nos dice, y el Señor nos está diciendo por intermedio del apóstol Pablo, denúncienlas, sáquenlas a la luz. ¿Qué vamos a hacer nosotros ante esta encrucijada? No podemos temer. Debemos, y mucho más dentro de la iglesia, se han inmiscuido dentro de este tejido que debe ser santo, que es la iglesia del Señor, y se han metido pecados de este tipo. Debemos extirparlos como un cáncer maligno que se esparce de manera rápida, y que si no lo quitamos pronto contaminará todo. Hay que extirparlo de la iglesia. Conversamos un poco acerca de la disciplina del Señor y estuvimos estudiando Mateo capítulo 18, donde el Señor Jesús enseña el proceso disciplinario, cómo debe ser, cuál es el sentido de ese proceso, que es un proceso de amor hacia los hermanos, hacia los creyentes, porque no queremos que caigan en pecado y no queremos que sean finalmente destruidos por el pecado, sino que queremos salvarlos de las garras de ese pecado y de Satanás, por cierto, que va a estar detrás para atormentar a ese hermano e incluso para causar que el Señor tenga que cortarlo, enfermarlo o finalmente cortarlo. La disciplina es un acto de amor, decíamos, no somos huérfanos, no estamos en la iglesia simplemente dejados como un animal suelto, como un caballo silvestre desbocado que va y puede caer en un abismo, como una oveja que no conoce el camino y tiene que caminar por donde ella quiere y puede caer en un risco o comer cualquier planta que se le ocurra. No, el Señor nos ha enseñado, nos ha puesto, como por decirlo, en un corral donde Él nos cuida, nos protege y no somos huérfanos, y cuando cometemos estos pecados,
La vara del Señor está ahí por medio de la iglesia del Señor para traernos con amor. Puede sentirse la disciplina como un acto cruel, pero no es cruel. Es un acto de amor y debemos agradecer al Señor que nos tiene tal amor. Así como amamos a nuestros hijos y los disciplinamos, el Señor hace lo mismo, no somos huérfanos. En el versículo 12 dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Entonces acá Pablo le hace una advertencia contra una práctica que se vuelve peligrosa. Si bien, sí, la iglesia, el creyente debe denunciar el pecado, denunciarlo como, exponerlo como pecado, exponer la maldad del pecado. Sí dice que hay que tener ciertos cuidados con el tratamiento del pecado porque algo hay en el pecado que contamina más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Tenemos que confrontarlo, es cierto, y tenemos que hacerlo por el celo de Dios, por el celo de la santidad. Sin embargo, hay algunos pecados, dice Pablo, que son en tan gran manera viles y perniciosos que deberíamos mantenerlos lejos incluso de nuestra propia mente y de nuestras lenguas. Por supuesto, eso está unido. Lo que está en nuestra mente va a salir por nuestra lengua, lo vamos a hablar. Y lo que hablamos también volvemos a pensarlo y se lo damos a pensar a otro. Es decir, está en nuestro hablar diario. Hay algunos pecados que ni siquiera deberían estar en nuestra mente y no deberíamos darle cabida a que queden dando vuelta ahí, porque aún eso es pernicioso. Creo que al menos hay dos razones por las que Pablo enseña esto, aunque sin duda deben haber más. Dos peligros que podemos correr. Primero, porque por andar describiendo de una manera exagerada y repetitiva, ya al nivel de ser una repetición morbosa, un asunto así de un pecado que se hace en lo oculto, se vuelve a veces un hábito que termina siendo un hábito deseable y luego una adicción. El conversar, el describir innecesariamente estos pecados ocultos termina muchas veces convirtiéndose en un mal hábito y finalmente a veces hasta en una adicción. Por ejemplo, decíamos, el que tiene palabras deshonestas, el chismoso, el que critica, que sin duda dice, cuando lo critica, dice estar en contra de aquello que critica. Por supuesto, se supone que lo está denunciando. Pero claro, cuando no encuentra qué criticar, se aburre, extraña la conversación donde se habla mal del otro. Termina siendo un hábito pegajoso, adictivo. Ese es el primer problema de estar repetitivamente ventilando un pecado que se hace en lo oculto. Termina siendo un chisme interesante de contar, interesante de sentirme interesante también porque yo lo sé y puedo tener la reputación de mi hermano en mis manos y puedo disponer de ella. Eso se vuelve muchas veces, lamentablemente por nuestro corazón malo, como una adicción. Cuando pasa eso, claro, el hermano que está murmurando ya no busca la restauración del que ha pecado, ya no busca con amor restaurarlo, sino que simplemente es un objeto para disfrute, es un objeto para el desprecio, para continuar murmurando. Ese es el primer problema, pero hay otro segundo problema que veo yo. La mente del cristiano dice que debe estar llena de Cristo y no de pensamientos de este tipo, que terminan muchas veces normalizando tales maldades. El solo hecho de hablar de estos pecados ocultos entre los cristianos, en nuestras mesas, peor aún, con nuestros hijos, entrando en detalles, denigra la santidad que debe haber en medio del pueblo de Dios. Somos un pueblo apartado de esas cosas. Nuestras sobremesas no deben estar llenas de estas cosas, deben estar llenas de Cristo, de acciones de gracias que vamos a ver en los versículos después, en sesiones futuras, si Dios quiere. ¿Qué debe reinar en nuestras conversaciones y en nuestras mentes? Sin duda, no la descripción gráfica de pecados ocultos, todo lo contrario.
El solo hecho de hablarlos entre los cristianos denigra la santidad del pueblo de Dios. La normalización del pecado termina siendo lo más tolerable cuando lo normalizamos, cuando pasa una vez, dos veces, tres veces, se termina normalizando, ¿ya? Se hace menos feo, afecta menos la conciencia. No nos sorprende ya tanto. Bueno, si eso ya ha pasado cuántas veces, pasó de nuevo. Ya no nos sorprende para mal, como debería serlo, desensibiliza. La otra vez conversábamos sobre el ejemplo de la televisión y luego el Internet, como si bien fue una herramienta útil en su tiempo la televisión para darnos a conocer el mundo, dar a conocer ciencia, películas y todo tipo de entretenimiento, algunos muy provechosas, pero la mayoría, diría yo, bastante inútiles, más que nada pasatiempos y otros bastante denigrantes. Se abrió en nuestras casas una puerta para nosotros tener una fuente que podía ser bastante buena, incluso hasta podría ayudarnos a nuestros hijos, podría ser una cloaca que hablemos, llena de pecados que se empiezan a normalizar en las mentes nuestras y mucho más en la mente de nuestros hijos que son más sensibles a estas cosas. Y en el Internet pasó exactamente lo mismo, pero con la mayor libertad, pues como podemos utilizarlo para encontrar lo bueno, lo malo abunda, así como abunda el pecado en el corazón del hombre. Todas estas cosas terminan normalizando el pecado porque se dan en nuestra vida cotidiana. Es interesante que en Romanos capítulo 1, en esta descripción que Pablo habla desde el versículo 15 en adelante, refiriéndose acerca de cómo el pecado ha afectado la mente del ser humano, cómo la rebelión del corazón humano termina degradando al ser humano, nos encontramos como con una especie de decadencia, un descenso en el pecado del hombre, donde Dios va entregando, dice, Dios los entregó y cada vez lo va entregando a situaciones más vergonzosas y más terribles, como que el pecado fuese acrecentándose y a medida que se van volviendo rebeldes y necios, Dios deja que el pecado dé un paso más en ese reinado, en esa tiranía en el corazón del hombre. Y cuando una de las últimas características que declara que el hombre llega a tener es que son sin afecto natural. Esa frase siempre me llamó la atención, no la entendía y cuando algo la entendí me llamó mucho la atención. ¿Qué es esto sin afecto natural? Implacables, le dice contenciosos, bueno, irrespetuosos con los padres, pero finalmente dice sin afecto natural, es decir, pierden incluso aquellas sensibilidades que se dan incluso en la naturaleza, hasta en los animales tienen ciertas sensibilidades que el hombre y que la mujer pierde a causa del pecado. Sin duda, por ejemplo, una de las más comunes es el tema del aborto. La mencionamos la vez pasada. Creo que ayer o antes de ayer, cerca de 100 o 200, ya me olvidé el número, 100 o 200 celebridades juveniles, todas de no más de 30 años, youtubers, influencers, probablemente muchas de ellas que conocen nuestros hijos, nuestras hijas, se unieron en una campaña organizada por Planet Parenthood para reclamar en contra de una posible prohibición del aborto en Estados Unidos. Algo pasó, no sabemos cómo muy bien en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, parece que surgió el rumor de que iban a votar en contra de una norma que permitía que cada estado decidiera si abortaba o no, si permitía el aborto o no. Si sucede así, cada estado podría decidir prohibirlo, y sabemos que hay estados que sí los prohibirían. No muchos, pero algunos. Se levantaron entonces estas supuestas celebridades a decir, esto es un ataque contra los derechos de las mujeres.
¿Qué clase de mente es capaz de llegar a no tener esos afectos naturales de decir que el aborto es un derecho? O sea, probablemente hasta nosotros, después de tantas conversaciones y televisión e internet, tal vez hasta esa palabra nos parezca menos grave, eso de derecho. Tal vez nos toque un poco el corazón y digamos, wow, tal vez realmente estamos quitándole un derecho a las mujeres a abortar. ¿Cómo podemos llegar a tener ese pensamiento? Bueno, porque somos invadidos de todo este tipo de información, porque se normaliza, se termina normalizando. ¿Ya? Estoy seguro que muchos de esas hombres y mujeres jóvenes ni siquiera piensan muy bien por qué están haciendo lo que están haciendo. Muchos lo harán seguramente por la corriente, por la moda. Pero sin duda esto también afecta. Hemos sido invadidos por toda esta corriente de cosas. Sin afecto natural. Otro asunto, el maltrato y abandono de los ancianos. Algo que era impensable en otras épocas, que los ancianos por lógica tenían que estar siendo sostenidos por sus hijos. Hoy en día se habla mucho incluso sobre la posibilidad de la eutanasia, la posibilidad de descartar cuando es una carga, cuando es un peso. ¿Cómo hemos llegado como sociedad, estoy hablando yo, a perder incluso aquellos afectos naturales? Bueno, por el hábito de escucharlo, de escucharlo, de escucharlo, de normalizarlo. Ahora Pablo nos advierte de que eso no pase jamás en la iglesia. No comenten innecesariamente, no detallemos innecesariamente aquellos pecados ocultos. Apartémonos de ellos, sí, denunciémoslos, sí, pero no los convirtamos en la conversación de sobremesa. Cuidemos nuestros corazones y nuestras mentes y las mentes de nuestros hijos. Versículo 13. Ahí entramos a lo que llamamos del juicio contra la maldad. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará a Cristo. Refiriéndose, ¿cierto?, a que el primer pasaje está hablando acerca de ser imitadores de Dios, y después dice que andemos como hijos de luz. Ya aquí dice, ojo, todo va a ser puesto en evidencia. ¿Ya? El hombre teme a la oscuridad física, sí, le teme porque es lo desconocido. Sin embargo, la oscuridad espiritual le encanta, la ama. De hecho, el Señor se reveló, Cristo trajo la luz y los hombres amaron más que cosa, las tinieblas que la luz. O sea, espiritualmente el hombre es contrario a lo físico. Ama más las tinieblas. ¿Por qué? Porque no quieren que sus obras sean manifiestas, su maldad sea expuesta. Dios se ha mostrado y Él es la luz del mundo, y cuando se muestra expone nuestro pecado, ¿cierto? Cuando Cristo es levantado en una cruz, dice, así como Moisés, dice el Evangelio de Juan, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda. Cristo es levantado, es puesto en alto, para que, así como antes fue puesta una serpiente de bronce allá en el desierto, para que los que estaban infectados por la picadura de la serpiente miraran esa serpiente y fueran sanados. Ahora Cristo fue levantado para que el mundo le mire y sea sanado y sea perdonado sus pecados. Él es la luz del mundo que vino a dar esperanza para el mundo. Pero para el mundo esa luz es molesta. ¿Ya? Cristo ha sido levantado en una cruz y la gente se cubre los ojos. Su luz es molesta. Decíamos, ¿por qué decidieron finalmente matar a Jesús? ¿Por qué una persona como Jesús termina siendo condenada a tal muerte? No, pareciera no entenderse a la luz de nuestros tiempos. Pero yo les diría que en nuestros tiempos aún menos que en ese tiempo duraría. Yo no creo que en este tiempo duraría 3 años. Bueno, sin duda Dios
permitía que fuesen 3 años y si Dios quisiera serían 3 años igual. Pero si fuese por nosotros, sin duda no duraría ni 3 años en esta sociedad actual. Su luz es demasiado fuerte y expone demasiado nuestro pecado. Si se acuerda que mencionamos que el mismo apóstol Pedro, aun siendo una persona humilde, sencilla, no específicamente un pecador empedernido, era un hombre rudo sin duda, tendría sus cosas, pero no era un pecador empedernido, por decirlo así. Y se encuentra con el Señor Jesús y se encuentra con él en una barca cuando el Señor le dice, anda y coloca la red de nuevo, sacan los peces. Y cuando ve esto, Pedro, ¿qué dice? Apártate de mí que yo soy pecador. El hombre tiende a decirle al Señor, apártate de nosotros. Esa sociedad quiso apartarlo y finalmente lo llevó a la cruz. Así pasa con la luz del Señor frente al pecador. Bueno, es interesante, mencionábamos que aquí Pablo cita a Isaías 60, versículo 1, ¿ya? Pero que le cambia algunas palabras en esa cita que hace de Isaías 60. Decíamos que le cambia porque el versículo del 60 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Entonces, si comparamos estos dos pasajes, vemos algunas cosas interesantes, varias cosas interesantes. Primero, que el Señor, este verso de Isaías 60, muy probablemente varios eruditos dicen que era un himno que se cantaba en Pascua para llamar a los gentiles que estaban entre ellos a la salvación, diciéndoles, hey, la luz que vino a Israel no es solo para nosotros, es una luz que debe ser reflejada para que todas las naciones sean salvas. Ese era el propósito del Señor. La revelación a Israel era la luz de Dios con el fin de mostrar no a Israel, no era Israel el que iba a ser ensalzado, era Dios el que iba a ser ensalzado por medio de Israel. Ellos deberían ser el reflejo de este Dios que se manifestaba. Lo segundo es que cambia la palabra Jehová por Jesús, indicándonos que es la misma persona. Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. Pero en tercer lugar también enseña que por cuanto ha venido tu luz, la luz de Jehová, la luz de Cristo, ¿qué debemos hacer? Debemos resplandecer. ¿Ya? Esto se reafirma en la traducción del versículo 13 que hace la Biblia de las Américas, que dice, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. ¿Ya? La luz hace resplandecer el objeto que es iluminado y lo hace brillar, lo hace resplandecer. La iglesia debe brillar porque el Señor la ha iluminado. Debe brillar en medio de estas obras de tinieblas que están rondando por el mundo. ¿Cómo pues entre nosotros puede ser tolerado estas obras propias de las tinieblas si somos llamados a reflejar la luz de Dios? Así que decíamos, es el juicio de Dios contra el pecado porque Dios castigará en 2 etapas el pecado. ¿Qué vemos? Preguntamos la otra vez, ¿qué vemos cuando Cristo es levantado en una cruz? ¿Qué vemos los cristianos cuando vemos a Cristo en una cruz levantado? ¿Qué nos encontramos cuando dijimos, tuvimos un encuentro con el Señor, decimos nosotros? ¿Qué vimos ahí? Les voy a decir lo que Pedro dice que vio. Dice, primera de Pedro 2:24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo en el madero. Pedro se identifica con Cristo no diciendo, ese es mi amigo. Él llevó mis pecados. Mis pecados fueron expuestos sobre una cruz y fueron humillados, humillándome a mí finalmente porque yo fui el causante de ese dolor. Fue expuesto mi pecado, fue expuesto la gravedad, la podredumbre de mi pecado fue expuesta en una cruz. Por eso
la primera vez que usted se encontró con el Cristo crucificado, lo encontró en las Escrituras, sin duda, no se lo encontró físicamente, lo encontró en las Escrituras, pero la primera vez que se lo encontró, ¿qué sintió? Arrepentimiento, humillación, llanto probablemente. Se sintió humillado delante del Señor porque Dios te está diciendo, son tus pecados los que están siendo expuestos en una cruz. Cristo, siendo santo, es clavado en una cruz no porque Él lo merezca, sino porque nuestros pecados fueron puestos en Él. Es expuesto el pecado del creyente en la cruz para ser pagado. Pero ¿qué pasa con los incrédulos? Los que no ven eso, los que no descubren en Cristo su pecado siendo pagado, los que rechazan esa luz. ¿Acaso se quedará ahí la luz y será frustrada? No, decíamos. Porque el mismo que murió en una cruz vendrá un día como juez. Y él abrirá los libros y quedará el testimonio vivo de los pecados de todos los inconversos, de todos los que no creyeron en Cristo. Y sus pecados serán expuestos ya no para ser pagados en una cruz, sino para ser enjuiciados y pagados eternamente en un lugar llamado el infierno. La luz de Cristo finalmente revela y expone todos los pecados para juzgarlos. Si no cree en que Dios juzgó sus pecados en la cruz y no acepta esa obra expiatoria, ahora, más tarde, sus pecados tendrán que ser pagados y expuestos y sacados a la luz el día del juicio. Porque irremediablemente la luz de Cristo revelará y mostrará todo pecado. Tercera parte, la necedad de la maldad, versículo 15. En el versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Ya? Siempre trato de colocar otra traducción para que nos ayude a comprender. Por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios. Pablo hace acá un gran énfasis en una exhortación a los creyentes a vivir en mucho cuidado, con mucho cuidado de no caer en aquellos pecados que se han mencionado. Antes bien, a vivir imitando a Dios como hijos amados, como dice el versículo 1. Con diligencia, dice, mirad con diligencia, con cuidado, con minuciosidad. La expresión podría ser traducida también como con precisión, minuciosamente, con cuidado. Esto nos muestra que el pecado tiende a entrar al creyente no de una manera haciendo con bombos y platillos, anunciándose, sino que entra sigilosamente. Si entrara con grandes anuncios, no hay que tratar de ser muy minucioso, porque bastaría simplemente, ahí viene el pecado, pero no entra así. Entra de una manera sigilosa, disfrazada, camuflada. Y por eso somos llamados a ser minuciosos, en examinar nuestras vidas, en examinar nuestros pensamientos, en examinar nuestras emociones. Todo esto es fundamental. La lucha contra el pecado en la vida del creyente no es un asunto, podríamos decirlo, místico, que alguna especie de fuerza invisible nos pone una especie de coraza espiritual invisible, así como al estilo, no sé, de Star Wars, un campo de fuerza que nos protege. No, nos dice Pablo, ustedes tienen que examinarse y ser minuciosos, mirad, observen, analícense cómo andan. Esto es un acto racional, de reflexión, que implica sentarse y dedicar tiempo, es decir, examinarse a vosotros mismos. ¿Ya? El pecado, ¿por qué? ¿Por qué viene esto? ¿Por qué esta advertencia? Porque el pecado no viene de afuera. Si viniera de afuera, claro, un campo de protección nos serviría. Pero no viene desde afuera solamente, no exclusivamente. Muchas veces viene de dentro, o dicho mejor,
tiene un infiltrado dentro nuestro, tiene un traidor usted dentro de su corazón, que le abre la puerta al pecado. No necesita un caballo de Troya para engañarlo ahí, que entre medio del caballo venga la invasión. De adentro ya tiene un traidor que va a querer abrirle la puerta. Ese es el viejo hombre o la vieja naturaleza, como lo quiera expresar, como es expresado en la Escritura. Ese corazón viejo, esa vieja naturaleza llena de pecado, llena de vicio, que lo quiere traicionar, que lo quiere llevar a pecar, ese le va a abrir la puerta al pecado. Entonces debemos estar muy atentos, ser minuciosos, ser estrictos con nosotros mismos. No es un juego. El mundo se ha vuelto especialmente minucioso en las fronteras hoy. Con el tema de la pandemia, nunca había pasado así. Ya habían resguardos para pasar de un lugar a otro, para dejar entrar a alguien a un país, sobre todo si se trataba de asuntos naturales como una fruta o algo que tuviera madera, cualquier cosa que pudiese traer virus o insectos o alguna cosa, siempre era filtrada por los países, especialmente los países más cuidadosos, ¿cierto? Pero ahora ha venido un boom desde los últimos 3 años con la pandemia, existe un filtro, existen protocolos, maquinaria, personal dedicado a revisar que si van a dejar pasar algo, sea con mucho cuidado. Hay periodos para observar, no vaya a ser de que se nos pase en el filtro, entonces lo vamos a dejar aquí por mientras, no lo vamos a dejar pasar todavía, lo vamos a tener aquí en observación durante unos días, la famosa cuarentena, antes de dejar que se esparza, porque ya nos dimos cuenta que en asuntos biológicos uno abre una pequeña puertecita y ya adentro es incontrolable. Adentro ya es incontrolable, es imposible de parar una vez que ya entró. Así debemos ser nosotros con el pecado. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿lo somos? ¿Somos así de cuidadosos? Algunos de nosotros, probablemente entre nosotros hay gente que cuando llegamos ahí, cuando arraseaba la pandemia, llegábamos a nuestras casas de comprar del negocio de la esquina, la señora que conocíamos, y se cambiaban de ropa, se bañaban, había todo un proceso de filtro, desinfección, lavado minucioso de las compras, un tiempo de aislamiento incluso preventivo, todo muy cuidadoso. Bueno, Pablo nos dice que debemos ser minuciosos de ver cómo viven. ¿Alguno de nosotros es a sí mismo estricto para dejar pasar a la mente un pensamiento, un comentario, una imagen, un hábito? Lo examinamos con ese cuidado. Está entrando a nuestro corazón, no a nuestro cuerpo. Nuestros corazones son mucho más débiles al pecado que lo que nuestro cuerpo es a un virus. Y sin embargo, no sé si lo hacemos. Y si hemos sido expuestos al pecado, algunos se desinfecta minuciosamente, si hemos sido expuestos al pecado, si hemos pecado, hermanos, nos examinamos delante del Señor y vamos al arrepentimiento para que el Señor nos limpie. Algunos de nosotros nos sometimos voluntariamente y varios se sometieron más de una vez a un incómodo test para ver si no había invadido este famoso virus. Pero ¿quién dice cotidianamente al Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad, guíame en el camino recto? ¿Hacemos ese examen, hermanos, en nosotros? Es un examen doloroso, sin duda, porque implica reconocer cosas, que el Señor vaya mostrando nuestros lados más ocultos y más feos. Pero debemos limpiar nuestro corazón, debemos ser diligentes en mirar cómo andamos. Recordemos que tenemos un traidor dentro nuestro, somos
mi antiguo David, su antiguo Brian, su antiguo Danitza, su antiguo Jeremías, está ahí y es un traidor. Seamos minuciosos. Y dice en el siguiente, no como necios, sino como sabios. Aquí es importante mencionar que la Biblia, la palabra necio o el necio, no es en referencia simplemente a una persona falta de capacidad mental, ¿ya? Una persona más lenta, que se le podría llamar, el que en el colegio era, no sé, el porro que se sacaba malas notas, porque le costaba, porque entendía más lento, etcétera. No se está refiriendo a eso la Biblia, al necio, ya a alguien limitado intelectualmente. Por eso dice la Escritura que el negar la existencia de Dios no es cosa de gente intelectualmente limitada, del porro, del lento, del tonto, no es de ellos. Todo lo contrario, porque muchas de las grandes mentes, de las mentes más brillantes del mundo, son ateas y niegan la existencia de Dios. Así que la necedad no tiene que ver directamente con la capacidad intelectual. De hecho, muchas veces pasa lo contrario, personas muy limitadas en cuanto a su capacidad mental logran entender un poquitito del Evangelio y se aferran a él con una fe tan viva y tan sincera que sin duda llegan a ser grandes discípulos del Señor y en las manos de Dios incluso grandes siervos de Dios. Así que no se refiere a eso. La necedad en la Biblia se refiere a quien rechaza la evidencia porque es un incrédulo, por la deformación que hay en su manera de pensar. Ese que dice Pablo, que profesaba ser sabio, pero se terminó siendo necio. El necio no es quien no entiende que puede haber un Dios, sino aquel que lo entiende, ve la evidencia, la tiene frente a sus ojos y decide no creer. Un obstinado, un porfiado, un insolente en mantenerse en el error. Esa actitud necia la podemos ver con miles de ejemplos, sobre todo, bueno, los que trabajan con niños, con adolescentes, con jóvenes, la podemos ver miles de veces, especialmente manifestada entre la edad, entre ese pedazo de tiempo entre la niñez y la juventud, que los psicólogos ahora le han puesto la adolescencia. A mí no me gusta esa palabra, pero sirve para definir al menos un periodo de tiempo, la adolescencia. Se manifiesta más, pero porque, claro, la forma de ser, de entender el mundo se va desarrollando en esa etapa. De hecho, Proverbios 22:15 nos dice la necedad, que se está hablando justamente del necio, la necedad está pegada, ligada en el corazón del muchacho. Se refiere a una persona joven. Más, cierto, la vara de corrección la alejará de él. Pero nos está diciendo, la necedad está en el corazón que se está formando de un muchacho. Pero aquí Pablo le está diciendo a los adultos, no sean como necios. No sean necios, no sean como los incrédulos necios, que aunque vean las miles de evidencias, siguen viviendo como si Dios no existiera. No sé, alguna vez le ha pasado. Un niño, tú le puedes estar mostrando alguna cosa, mira, aquí está. No. Cuando pasa eso, tú ya sabes que no hay nada más que conversar. Se metió en su necedad. Bueno, hay adultos que son igual así. Y por último, el joven entendible porque se está formando, pero el adulto y un creyente. Y Pablo le dice a los creyentes, no sean necios, no vivan como viven los otros, no sean como un adolescente, o no sean como cabros chicos. Esos que no aceptan, por ejemplo, que necesitan un baño cuando ya prácticamente los persiguen las moscas. Y no lo aceptan. Necio, porfiado. Pero eso se va formando, eso va creciendo y va entendiendo. Pero le dice a los adultos, pero ustedes no sean necios. Ustedes no sean obstinados, no sean porfiados, que le están mostrando la evidencia y ustedes siguen en lo mismo. No sean como necios, sean sabios.
El necio se obstina en su necedad a pesar de lo que ve. Si vamos de nuevo a Romanos capítulo 1 y vemos ahí la degradación del ser humano en el pecado, vemos, cierto, como le decía, una decadencia progresiva, pero no es silenciosa, porque se va manifestando, es decir, va trayendo resultados. Cada degradación, cada escalón que desciende el hombre en su necedad es descrita ahí y trae consecuencias. Por eso tenemos la frase Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. Finalmente Dios los entregó a una mente reprobada, a una mente que ya no razona, los dejó. Que el pecado ya los tuviera completamente esclavos. Dios los soltó, dejó que el pecado avanzara a otro paso en la destrucción del hombre. Porque, hermanos, vivir lejos de la ley de Dios, vivir como si Dios no existiera, trae resultados horribles que están descritos en ese capítulo muy claramente. Situaciones horribles. No solo en el futuro, ¿eh? No solo la expectación de que en la otra vida tendremos un juicio, sino que traen problemas gravísimos en nuestra vida actual. El pecado trae consecuencias muy terribles. El hermano Rodolfo puso un ejemplo muy bueno la semana pasada. Él mencionó un libro que probablemente algunos habrán leído sobre El Señor de los Anillos, salieron unas películas también. Y había un personaje bien llamativo, ¿cierto? Que antiguamente era un ser bastante, podríamos decir, amigable, ¿cierto? Pero que se obstinó en un anillo, el anillo único, sin darse cuenta, supuestamente, de que ese anillo lo estaba destruyendo. Esa obsesión por tener ese objeto, que tenía ciertos poderes, lo llevó a una degradación moral, pero también una degradación física. Es un ejemplo muy claro. Bueno, Tolkien era, según algunos dicen, era un creyente, este escritor. Entonces, este es el mismo efecto, ¿ya? Vemos la descripción final en Romanos capítulo 1, versículos 29 y 32, y una descripción de un ser humano muy parecido a este personaje, que era Gollum. Leamos esa descripción, Romanos 1, 29. Dice, estando atestados de toda injusticia. Le voy a ir agregando el toda, porque el toda va para todos, ¿no? Toda injusticia, toda fornicación, toda perversidad, toda avaricia, toda maldad. Luego dice, llenos de envidia, llenos de homicidio, llenos de contienda, llenos de engaños y llenos de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes sabiendo, fíjese justamente lo que mencionábamos de la necedad, ¿eh? Del que ve la evidencia y no la asume. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios. No es que no entiendan, lo entienden. Y que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esta descripción tan terrible del pecador, Pablo se las tiene que traer a colación a los creyentes. Le dice, ustedes no se parezcan en nada a ellos. ¿Cómo van a ser necios? Deben ser sabios, apartándose del pecado. Para todos los otros personajes era evidente que este ser que estaba enamorado de ese anillo se estaba degradando, menos para él. Versículo 16. Finalmente terminamos con esto. Versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Este versículo, por supuesto, no se puede entender sin el anterior, ¿ya? Porque se refiere a que tenemos que ser diligentes en cuidar nuestra manera de vivir, pero todo el tiempo.
No es un acto de una vez al año, no es un acto de cada cierta cantidad de tiempo, en la mitad de mi vida cristiana y después al final, es todo el tiempo. El término que se traduce así como aprovechar puede ser también traducido como comprar o redimir. De hecho, hay un programa muy bonito en la radio que se llama Redimiendo el Tiempo, con muy bella enseñanza que dan en la radio de BN, Redimiendo el Tiempo. Y también el término tiempo acá se refiere no al tiempo en general, así como pensado en la física, sino que al periodo de tiempo que Dios te da, a tus días de vida, ¿ya? Como tu temporada, es más bien como la palabra temporada. Entonces, es una manera de expresar de que el tiempo que Dios te ha dado, los días que Dios te ha dado, es un regalo de Dios. Nuestros días son un regalo de Dios para nuestro provecho, para hacer el bien, para adorarle, para obedecerle, en fin, para hacer las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero que puede ser mal usado, desaprovechado, no redimido. Y Pablo da una razón fuerte para que aprovechemos los días. Dice, porque los días son malos. ¿Qué quiere decir esto de que los días son malos? Bueno, no creo que se esté refiriendo a que los días de los hermanos de Éfeso eran los días malos. ¿Ya? Es decir, el primer siglo. Tenía sus problemas el primer siglo, sin duda. Pero no creo que se refería a que esos días eran malos y por tanto nosotros ya no estamos en esos días y no nos tenemos que preocupar. No. No se está refiriendo a ese periodo de tiempo. Tampoco creo que quiere decir que el tiempo o la vida misma en sí es mala. Algo así como que qué lástima que hoy día amanecí, que no me ha llevado el Señor, qué lástima, ojalá mi vida sea lo más corta posible y luego me vaya con el Señor, como si la vida fuese una carga que hay que soportar hasta que finalmente nos encontráramos con el Señor. Tampoco Pablo se está refiriendo a esto, no es que la vida del hombre sea algo malo, sea una carga, la vida del creyente sobre todo, a eso me refiero. No, sin duda ninguna de estas cosas es, por ejemplo, la carta a los Gálatas, en el versículo 4 del primer capítulo, dice, Él mismo se dio para librarnos de este presente siglo malo. ¿Ya? Ese es un pasaje que nos puede ayudar a entender. Gálatas 1:4, dice, Él mismo se dio para librarnos de este presente siglo malo. Entonces alguien podría sacar la conclusión. A ver, Pablo primero escribe la carta a los Gálatas por ahí por el año 55 y dice, bueno, Cristo nos libró del presente siglo malo. 5 años después más o menos escribe la carta a los Efesios y le dice, porque los días son malos. Entonces a alguien se le puede quedar en la mente, entonces el problema está en esos días. No. ¿A qué se refiere entonces? Se refiere a todo el periodo antes de la venida de Cristo, y eso incluye nuestros días. Mientras no viene el Señor, el periodo en el cual el mal va a crecer como la cizaña crece al lado del trigo, y va a ser tolerado, no va a ser enjuiciado aún. El Señor permitirá que la cizaña crezca junto con el trigo, la molestará, sí, la va a molestar, pero Dios lo va a tolerar durante un tiempo, no un tiempo eterno, pero un tiempo donde va a dejar que la maldad crezca también. Dios cuidará a su iglesia, pero también permitirá que junto y a los lados y alrededor crezca también la cizaña. Esos son los días malos, ¿ya? Los días son malos, la maldad crece a nuestro alrededor, lo vemos. Pero Dios nos ha dado estos días, Dios nos ha dado este siglo, Dios nos ha dado nuestro país, nuestras ciudades, donde nosotros tenemos que hacer la obra del Señor. Tenemos que sacarles provecho, como dice la Nueva Traducción Viviente en su traducción, sáquenle provecho a los días, porque los días son malos. Aprovechemos el tiempo, hermanos, este es el último llamado que hace Pablo en este pasaje, aprovechemos el tiempo.
no posterguemos las cosas, no postergue, hermanos, ese estudio bíblico que usted tenía en mente, que deseaba, tal vez ese plan de oración o esa lista de oración que usted tenía planeada hacer, ese tiempo de oración que iba a dedicar, ese mes, esa semana de oración, no la postergue. Esa conversación evangelista con ese vecino que está en su mente dando vueltas, con ese compañero de trabajo, no lo postergue. No lo deje para el próximo año, los días son malos y los días son cortos. Si no lo hacemos nosotros, Satanás tomará ventaja. Los días son malos, es una corriente de maldad que crece y crece. En Primera de Pedro 1:17, Pedro nos dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Ya? Dios nos ha dado esta peregrinación. Es una bendición tener este tiempo de peregrinación. Si Dios hubiese placido, creemos en Cristo y partimos y somos elevados como Elías. Y somos sacados de este escenario. Si Dios le hubiera placido, Dios toma a Israel, lo saca de Egipto y un día después podría haber estado en la tierra prometida. Pero Dios le dio un tiempo de peregrinación. Dios nos dio un tiempo, nos regaló estos días para aprovecharlo, para vivir con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Bueno, Dios bendiga su palabra en nuestros corazones.